Hay frases muy populares que son frases, yo diría, ilustrativas, concernientes a la vida. Y de esta manera, como podemos también enfrentar la vida. Algunos dicen: no tires la toalla. Otros dicen: no cuelgues los guantes. Hoy yo le llamo a mi mensaje: no abandones el barco. No abandones el barco. El barco representa la vida misma, esta que es llevada por el alta mar. Los veleros representan las decisiones que tomamos, sean buenas o malas. Estas decisiones son como esos vientos que nos llevarán a un destino. La brújula y el radar detectará de manera acertada los obstáculos que hay en el camino de esto que nosotros le llamamos vida. Es interesante, amada iglesia, la historia que quiero compartir a continuación, porque esta historia nos habla no solamente es un relato que tiene que ver con situaciones de hace más de 1000 años atrás. Yo creo que la palabra de Dios tiene un efecto contemporáneo, tiene una aplicación para nuestro diario vivir. No abandones el barco, es el tema que quiero en esta tarde compartir contigo. Y quisiera mencionar lo que el apóstol Pablo en esta historia, mejor dicho, del capítulo 28 del libro del capítulo 27 del libro de los Hechos. Pablo estaba en una situación yo diría, una situación difícil, en una de las tantas que atravesó a nivel de su ministerio. Y una de ellas es que era prisionero por la causa de Cristo. Dice la Biblia que él pidió presentarse ante el César, emperador de Roma, y junto a otros prisioneros decidieron embarcarse para llegar hasta Italia y cumplir así aquello que Dios le había mandado hacer. En el capítulo 27 del libro de Hechos, quiero leer para ustedes, y quiero que si usted tiene una Biblia también pueda leerla juntamente conmigo, porque quiero tocar algunos pasajes de esta maravillosa historia que nos van a arrojar luz a nosotros en este tiempo y que dejarán una palabra marcada en nuestros corazones. Dice el versículo 1: cuando decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Lo primero que encontramos para poner en contexto en esta historia, mencionábamos que Pablo había sido prisionero por la causa de Cristo Jesús. Él pidió presentarse delante del César, por lo tanto fue trasladado juntamente con estos prisioneros y tomaron, dice la Biblia, una embarcación. En el transcurso del capítulo 27, si usted puede leer los siguientes versículos, usted va a encontrar la serie de obstáculos, las situaciones difíciles que atravesó Pablo juntamente con todos sus acompañantes. Dice la Biblia que comenzaron a navegar en alta mar y habían situaciones como por ejemplo vientos contrarios, tempestades que se levantaron en el mar. Pablo había sido advertido por el Señor acerca de situaciones que se iban a dar, pero aquellos hombres que estaban a cargo de la embarcación hicieron caso omiso a los dichos de Pablo, al llamado, a la advertencia de Pablo.
Por lo tanto, la palabra del Señor relata aquí también en el versículo 21 del capítulo 27 del libro de los Hechos, y quiero que también lo leamos. Dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Es interesante, amada iglesia, y por qué al tema que en esta noche o en esta tarde estoy compartiendo con ustedes le he titulado: no abandones el barco. Justamente porque Pablo, los prisioneros y aquellos que estaban a cargo de ellos atravesaron muchos lugares. Justamente fueron embarcados y llegaron a ciertos lugares donde atravesaron dificultades. De esta hermosa historia yo quisiera aplicar 3 grandes lecciones para este tiempo. 3 grandes lecciones para este tiempo. La primera está en el versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Lo primero que encuentro en esta primera lección que quiero compartir con ustedes es que algunas tempestades que golpean nuestra embarcación, que es nuestra vida, son provocadas por nuestras malas decisiones. Iglesia y amigos que me escuchan en esta tarde, el caminar fuera de la voluntad de Dios, el despreciar el consejo de Dios, nos va a llevar a extraviar la embarcación de nuestra vida. Como resultado, seguramente van a venir los ayes, las consecuencias de nuestras malas acciones. En este barco que nosotros le llamamos vida, necesitamos ser direccionados. La iglesia ha quedado, entre comillas, a la intemperie, porque nos hemos quedado sin congregarnos. Nos hemos quedado sin juntarnos y sin tener comunión como iglesia. Y algunas personas, como esta embarcación, se han sentido a la deriva. Se sienten que no tienen pastor, que no tienen líder, que no tienen alguien que los guíe. Pero es importante en esta tarde entender, amada iglesia, que necesitamos la dirección primordial del Espíritu Santo de nuestra vida. Lo primero que necesitamos es la dirección del Espíritu de Dios. Yo digo que algunas tempestades golpean nuestra vida porque son provocadas por nuestras malas decisiones. Aquella ruina y aquella tragedia que menciona el apóstol Pablo pudo ser evitada si tan solamente se le hubiese hecho caso, si tan solamente hubiesen atendido a la advertencia. ¿Dónde está la advertencia? En el versículo 10 del capítulo 27 dice la Biblia: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo el cargamento de la nave, sino también nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Note esto usted: ellos hicieron más caso al piloto y al dueño del barco. Dicho de otra forma, nuestra experiencia o la experiencia de otras personas cuenta más que lo que Dios ha dicho.
cuando dejamos a un lado el consejo de Dios, cuando dejamos a un lado la palabra del Señor y la sustituimos por la experiencia que nosotros tengamos, y como muchos dirían por ahí, yo sé cómo gobernar mi vida, yo sé cómo llevar mi vida, así que yo no necesito que nadie me dirija, yo no necesito que nadie me aconseje. Este fue precisamente el caso de estas personas. Dice la Biblia que hicieron más caso al piloto y al dueño del barco, y por ello llegaron a obtener una ruina y una tragedia. Escúcheme esto, porque esto es importante. Hay personas que en esta vida están tomando malas decisiones. Y aún en medio de esta pandemia, que uno cree que la gente va a buscar de Dios, que uno cree que el cristiano que estaba tibio se va a enderezar, se va a afirmar en el Señor. Yo creo que muchas cosas raras están pasando en esta situación. ¿Como cuáles? Como que unos se están apartando más bien, como que otros han endurecido su corazón y siguen tomando malas decisiones. A veces culpamos al diablo por aquellas cosas que nos pasan. Y decimos, estoy así porque Satanás me atacó, porque Satanás me incitó a hacer esto. Pero ¿sabes qué? Si persistes en meterte alcohol, si persistes en el cigarrillo, si persistes en drogarte, no esperes tener resultados favorables, no esperes tener una vida saludable, porque tarde o temprano esto te pasará la factura. Culpamos al diablo, culpamos al cónyuge, culpamos a cualquier otra persona. Pero lo importante en esto, amada iglesia, es reconocer nuestro pecado, reconocer que nos equivocamos, reconocer que nosotros hemos sido los culpables. Esto nos llevará al inicio del proceso de nuestra restauración. No abandones el barco. A pesar de que te hayas equivocado, no abandones el barco. Porque las equivocaciones son de todos los seres humanos. ¿Quién no se equivoca? Todos nos equivocamos. Pero como dijo alguien por ahí en cierta oportunidad, que el corregir es de sabios. La segunda lección que quisiera en esta tarde compartir contigo es la siguiente. Siempre habrá alguien que Dios use a pesar de tus errores para alentar tu corazón y mantener tu embarcación a flote. Mire usted lo que dice el versículo 21. Bueno, el verso 21 ya lo leímos. El verso 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Note usted que Pablo no, en lugar de señalar los errores, en lugar de señalar y de juzgar, lo que Pablo hace es levantar y restaurar. En el barco, en esta embarcación que llamamos vida, vamos a cometer muchos errores. Pero en estos errores vamos a necesitar más de personas que nos extiendan la mano. Vamos a necesitar más de personas que nos brinden un consejo sabio, que de aquellos que estarán ahí para señalarnos, que de aquellos que estarán esperando que nuestra embarcación se hunda. Dice la Biblia que Pablo les exhortó. Y es interesante porque la palabra exhortación a veces la malinterpretamos. Exhortación no es regaño. Exhortación no es juzgar a otros. Exhortación es animar a otros. La exhortación tiene que ver con levantar el estado de ánimo de otras personas. Dice la Biblia que Pablo les exhortó a tener buen ánimo y les dijo, ¿saben qué? No habrá ninguna pérdida humana. La exhortación de Pablo
amada iglesia, fue frontal, pero también juntamente con la exhortación vino el consejo, vino la palabra de aliento. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 en adelante: cuando los sabios hablan, sus palabras son como la vara que guía al buey. Sus colecciones de proverbios vienen de Dios y son como las estacas que sostienen la tienda de campaña. En la versión Reina Valera dice que las palabras de los sabios son como aguijones. ¿A quién le gusta que lo aguijoneen? Seguramente si los bueyes hablaran, serían los primeros en protestar y en ponerse en huelga. A nadie le gusta que lo aguijoneen. Y dice este pasaje de la Escritura que las palabras de los sabios son como aguijones. O sea, que en esta embarcación, cuando vas rumbo a caminos equivocados, a la ruta equivocada, a la dirección equivocada, habrá gente en el camino que, aunque sean un poco fuertes, pero que en el amor de Cristo te van a ayudar, te van a aconsejar, te van a brindar el consejo adecuado. Proverbios 12:18 dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la boca de los sabios es medicina. Yo quisiera en esta tarde invitarte a que veas a tu alrededor y te des cuenta que Dios, a pesar de que te has equivocado, a pesar de que has cometido errores en la vida, a pesar de todo ello, no es el momento de estarse culpando, no es el momento de desanimarse, no es el momento de seguir tropezando una y otra vez con los mismos errores. Es el momento de escuchar a aquellos hombres de Dios que Dios ha puesto en el camino para que nos guíen, para que nos aconsejen, para que nos den una palabra de restauración. Mujeres y hombres de Dios se necesitan en este tiempo. Se necesitan Pablos que nos ayuden a encauzarnos para donde debemos ir, a un puerto seguro, a aguas tranquilas en esta vida. Amada iglesia, este mundo está lleno de maldad. Este mundo está lleno de egoísmo. Vivimos en medio de un mundo lleno de orgullo, de envidia. Pero necesitamos Pablos que se levanten en esta generación. Necesitamos Pablos que se levanten en este tiempo, que en lugar de que te lleven por aguas tempestuosas, te lleven por aguas tranquilas, te den dirección, que no te juzguen. Las personas que juzgan sobran. Las personas que te señalan el error sobrarán. Es más, hay gente que deseará verte hundido, verte acabado. ¿Cuántas personas han fallado delante del Señor? Ministros que han fallado, líderes que han fallado, y en lugar de que la iglesia vaya y les ayude, hay mucha gente que les señala, hay mucha gente que les quita el saludo, hay muchas personas que les juzgan, y que en lugar de trabajar en el proceso de restauración, estamos hundiéndoles. Necesitamos Pablos, necesitamos gente que quiera restaurarnos. Y en este caso es aplicable a las madres, hijos que están escuchándome en esta tarde y que han juzgado por mucho tiempo a su mamá. Has juzgado a tu madre por sus errores. Dios no te manda a juzgarla, Dios te manda a amarla, Dios te manda a honrarla. Esto es lo que va a mantener tu barco en la ruta correcta. Porque el primer mandamiento con promesa tiene que ver con el honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Por eso es que hay embarcaciones que van sin rumbo y sin un destino, no saben a dónde van. Si tú le preguntas a mucha gente qué es lo que quieren de la vida, hay gente que no sabe qué es lo que quieren. Viven una vida sin un propósito en esta tierra. Necesitamos Pablos que nos alienten. Pablo dice en este versículo: pero ahora exhorto a tener buen ánimo,
Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Y hay algo importante en este versículo, y esta es la tercera cosa que quiero compartir en esta tarde contigo. La tercera lección, que es: a causa de tu bendición muchos se salvarán. Escúchame esto: a causa de tu bendición, a causa de la gracia que Dios ha puesto sobre tu vida, muchas personas alcanzarán salvación y bendición. Pablo dice: no teman, muchachos. Y yo quisiera desde esta plataforma decirle a la gente que me escucha: no teman. No teman. Manténganse confiando en el Señor. No temas, estimado pastor, hermano, hermana que me escuchas, no temas. Mantente firme en Dios. Sigue amando a Dios. Sigue sirviendo al Señor. Ahí en la intimidad sigue levantando manos y adorando el nombre maravilloso del Señor. Pablo estaba seguro de lo que estaba diciendo. Escúchame esto, porque cuando yo trato de persuadirte a ti sobre algo, yo necesito tener argumentos sólidos para persuadir tu corazón, de tal manera que tú puedas verdaderamente levantarte, restaurarte, alentarte en fe, fortalecerte en el Señor. ¿Y cuál era la garantía que Pablo tenía? Lo encontramos en el versículo 23. Dice Pablo: esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Y no solamente esto, porque una aparición cualquiera la puede tener, o cualquiera la puede inventar. Esta noche soñé. Me apareció por aquí, alguien me profetizó esto. No, Pablo tenía una experiencia personal con Dios en este momento de dificultad. Escúchame, porque Pablo estaba sufriendo las mismas tempestades, los mismos embates que estaban golpeando esta embarcación que llamamos vida. Escúchame esto, a esto lo estamos aplicando a lo que estamos sucediendo, a lo que está pasando en este momento con esta pandemia. Nosotros no somos Avengers, nosotros no somos Superman, nosotros no somos de acero. También nos cuidamos de lo que está pasando, también nos preocupamos, también tenemos humanidad, también tenemos necesidades. Escúchame, pero en medio de todo ello, Pablo decía: Dios se me ha aparecido. Y no solamente esto, dice Pablo: el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Palabra clave que en esta tarde quiero compartir en esta hora es: no abandones el barco, porque si sirves a Dios y le perteneces al Señor, te vas a mantener a flote, porque no es el diablo que tiene contados tus días, no es el diablo que va a destruir tu casa. Dios está contigo, entre aquellos que te ayudan. Yo no sé cuántos pueden decir amén a esa palabra. Dice: ha estado en esta noche, el Señor ha estado conmigo, el ángel de Dios ha estado conmigo. Y Él no solamente es el ángel de Dios, es de quien soy y a quien sirvo. De quien soy, propiedad, le pertenezco a Él, soy de Él, y el Señor pelea por los suyos. Dios pelea por ti. Alégrate, gózate, porque en medio de esta embarcación, aunque vengan tempestades, aunque vengan tormentas, vengan huracanes, si Dios está contigo, esa barca se va a mantener segura, se va a mantener a flote y no se va a hundir. Esto es lo que sucedió con los discípulos. Cuando Jesús estaba dormido, dice la Biblia, en la barca, los discípulos estaban llenos de temores. Los discípulos estaban con miedo. Ellos creían que iban a morir. Estaban desesperanzados. Pero Jesús estaba en la barca. Él es la garantía. Si Jesús es el centro de tu vida, si Jesús es el centro de tu casa, si Jesús es el centro de tu corazón, estás seguro. Tu vida está escondida en las manos del Señor.
El piloto más experimentado no era el que acompañaba a Pablo y los prisioneros. El piloto más experimentado era el amado Dios, el amado Jesús de Nazaret, el que sabe y conoce nuestra vida, el que conoce tus desilusiones. ¿Cuántas veces te han traicionado y ya has dejado de creer en otros? ¿Cuántas veces te has desanimado porque no has recibido respuesta de Dios y crees que ese barco que se llama tu vida se va a hundir y vas a has pensado tomar la decisión de quitarte la vida, de renunciar a tu fe? Qué sé yo, cuántas cosas han pasado por tu mente, pero en esta tarde yo te digo a través de la escritura, el Dios a quien sirvo, el Dios de quien soy, Él se me ha aparecido y se aparece a ti en este momento a través de esta palabra que estoy sembrando dentro de tu corazón. Por lo tanto, aliéntate en el nombre de Jesús. Aliéntate en el nombre de Jesús, porque aunque esa embarcación en este tiempo de pandemia se encuentre siendo golpeada por las tempestades de las deudas, por las tempestades de la enfermedad, por las tempestades de la economía, por cualquier situación o circunstancia familiar, esa embarcación se va a mantener a flote y va a llegar a puerto seguro, porque el Señor está con nosotros, porque el Señor es nuestro piloto experimentado. No abandones el barco. No es tiempo de tirar la toalla. No es tiempo de abandonar el barco. No es tiempo de colgar los guantes. No es el momento de rendirnos. Si leemos el versículo 20 del capítulo 27, dice la Biblia: no aparecieron ni sol ni estrellas por muchos días. Está escribiendo Lucas. Lucas escribe este pasaje porque Lucas estaba acompañando a Pablo en este viaje. Dice: y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Escúchame esto, porque la salvación no viene del hombre, porque no es con fuerza, no es con espada, no es con ejército. Dice la Biblia que ellos confían en caballos, otros confían en ejércitos, mas nosotros del Dios Jehová, Dios de los ejércitos, tendremos memoria. Yo lo he dicho y lo he repetido no solamente una vez, lo he repetido muchas veces desde esta plataforma, que nuestra fe está siendo ejercitada en este momento, y que la palabra del Señor, donde dice que andamos por fe y no por vista, tiene que vivirse en este tiempo. No es una fe de cuatro paredes, no es una fe de un grupo, de una célula, no es una fe que tiene que ver con un cargo o un privilegio de la iglesia. Esta fe tiene que ver con el llamado que Dios te ha dado. Esta fe tiene que ver, amada iglesia, con el hecho de que has experimentado al Dios vivo. Sabes quién es Dios, otros han escuchado de Él. Tú lo has vivido, tú lo has experimentado, tú lo conoces. Eso es lo que hace la diferencia. Estos personajes, dice, no aparecían ni sol ni estrellas por muchos días. Yo no sé cómo te sentirías literalmente, porque esta gente literalmente estaban pasando esto en alta mar. No miraban tierra por ningún lado, no miraban la forma, no sabían a dónde iban. Pero había un hombre de Dios en la embarcación. Había un hombre de Dios en la embarcación. En este barco que se llama vida, si te hundes, se hunde también tu familia, se hunden también tus amigos, se hunden tus seres amados, e incluso se hunden aquellos que llamamos hermanos en la fe. Pero si te mantienes a flote, si perseveras, si eres fuerte, si eres valiente, si estás en contacto con el Dios vivo, te vas a mantener a flote.
Gloria al Señor por esto. Si te esfuerzas y escuchas a Dios, a causa de la gracia de Dios sobre tu vida, ellos serán bendecidos. Escúchame esto y me voy a acercar a la pantalla. Dice Lucas: no había sol, no había estrellas, la tempestad no era nada pequeña, estábamos sin esperanza alguna. Y incluso dice, y no habíamos comido nada. No tenían hambre, estaban desalentados, estaban desanimados. Pero había un hombre de Dios en la embarcación. Y en cada hogar siempre hay un hombre o una mujer de Dios que está allí para exhortar, para animar y para decir: Dios dijo que de esta vamos a salir. Siempre, escúchame esto. Por eso es que no puedes abandonar el barco. Padre de familia que me estás viendo en esta tarde, hombre que nunca tomaste el liderazgo como sacerdote del hogar y que viniste a la iglesia forzadamente, tienes que levantarte y ponerte enfrente. Porque si tú te hundes, se hunden tus hijos también. Si tú abandonas la fe en este momento, tu familia también te seguirá y te la llevarás al fracaso. Pablo estaba en la embarcación. Había un hombre de Dios en ese lugar y a causa de ello la gracia de Dios estaba en ese lugar. No abandones el barco. Saúl fue desobediente, llevó a su familia a la desgracia, incluyendo al justo Jonatán, su hijo. Pero Noé hizo la diferencia. Noé halló gracia ante los ojos de Dios, obedeció y salvó a su familia del diluvio. Quiero terminar en esta tarde diciéndote lo siguiente: aunque no puedas congregarte, aunque no podamos estar juntos en un templo, aunque no tengamos esa actividad rutinaria que teníamos antes, previo a esta pandemia, no dejes de orar. No dejes de reunirte con tu familia. No dejes de meditar en la palabra de Dios. Mantente a flote. Mantén a flote tu barca. Cuando Dios te diga que tienes que abandonar el barco, será para cambiarte de nave, y esa nave te llevará a la eternidad. Mientras tanto, no abandones tu barco. No te tires, no te des por vencido. Sigue confiando, sigue creyendo, sigue creyéndole a Dios y confiando en su palabra. Un día cambiaremos de nave y en esa nave el Señor nos llevará a un lugar donde no hay muerte, donde no hay tristeza, donde no hay dolor, donde todo será gozo en la presencia del Señor.